están? Espero que se encuentren muy muy bien. Nosotros estamos muy felices por estar aquí en un episodio más de este podcast. Muchas gracias por meterse a este mundo del desarrollo y del descubrimiento y de los aprendizajes por medio de historias de éxito. A nosotros nos encanta compartirlas. Y el día de hoy traemos una historia de éxito que es brutal, es increíble. O sea, no tienen idea de lo que se viene aquí. Esta persona, yo la conozco, yo he tenido la oportunidad de trabajar con ella, de interactuar con ella antes, y es una persona maravillosa, una calidad humana impresionante. Ella es egresada del año 2020 de la carrera de Ingeniería Industrial en la Universidad de Lima. Estamos muy felices de poder tenerla aquí con nosotros y estamos muy seguros de que luego de esta conversación pues nos vamos a poder llevar muchos aprendizajes. Y eso es lo que queremos compartir con ustedes hoy. Entonces, sin más, les presento a Ale Díaz. Muy feliz de tenerte, Ale. Muchísimas gracias por darte el tiempito. Sabemos que a veces es un poco difícil como hacer match con horarios y tal. Pero el tenerte aquí es un lujo y estamos muy felices, de verdad. Muchas gracias por estar aquí. No, yo súper agradecida de verdad por esta oportunidad. Creo que es la mejor oportunidad como para poder contar, o sea, esta experiencia y sobre todo el poder, creo que cerrar el año de esa manera. O sea, algo que a mí me comentaron mucho es que al momento en que tú ya puedes contar un momento difícil es porque estás cerrando el ciclo. Sí, totalmente. Entonces, siento que es como que ese cierre que necesitaba y que ustedes me están dando esa oportunidad y de verdad, la agradecida soy yo, totalmente. Ay, me encanta, Ale, de verdad que sí, sobre todo por esto que nos cuentas de cerrar ciclos. También sé que has tenido como muchas experiencias de vida que te están llevando como este culmino que tú me estás comentando. Entonces, vamos a remontarnos un poquito quizás al inicio para entender, para dar un poco de este contexto de qué onda con la vida de Ale Díaz, ¿no? Que en verdad ahí hay muchísimos aprendizajes. Entonces, coméntanos, vamos a remontarnos a la Ale de quinta secundaria, que ya está como pensando en qué estudiar, como que qué voy a hacer luego. ¿Cómo fue que terminaste en ingeniería industrial? ¿Cómo fue ese proceso? Fue un proceso que sorprendió a todo el mundo, incluido yo, o sea, porque yo estaba muy así apegada al tema de las letras. Creo que incluso me acuerdo que en quinto secundaria hicieron un tema de vocacional y salí, creo que ciencias políticas. Wow. Nada que ver con lo que absolutamente estudié y en mi cabeza pues estaba el hecho de, me gustaban los números, pero yo sabía que era una debilidad. O sea, decía como que esto no, como que no sé si efectivamente es lo mío o no es lo mío, pero quiero algo relacionado a esto, ¿no? Entonces, un profesor me guió porque yo le dije, mira, o sea, tengo expectativas de tema administrativo, pero también me gusta conocer el tema de cómo funcionan los procesos, cómo funciona la planta, o sea, quiero saber todo. Quiero saber todo. Entonces me dijo, oye, pero has escuchado ingeniería industrial, porque creo que recién estaba como que en el boom, por decirlo así. O sea, ya existía, pero recién estaba como que siendo sonada. Y me puse a averiguar de este tema y lo leí y dije, ya, o sea, esta es la carrera que quiero. O sea, y en mi cabeza era, ¿estás segura? O sea, son números, es ingeniería. Claro. ¿No? O sea, porque todo el mundo dice ingeniería, es números. Entonces dije, o sea, creo que fue mi primera vez en la vida que recuerdo haber salido como que de mi zona de confort, o sea, ir en contra de esa voz en la cabeza que te dice, oye, eso no es lo tuyo, esto es lo tuyo, no te metas, ¿no? Y entonces dije, ok, lo voy a tomar. Y bueno, así fue como finalmente terminé en ingeniería industrial, ¿no? Qué loco porque sobre todo cuando uno tiene, no sé, 16, 17, 15 años, como ese umbral de tiempo en el que uno todavía se está descubriendo, el ir en contra, entre comillas, de algo que tú sabes que eres bueno, hacia algo que sabes que no dominas mucho, es todo un reto, es en verdad un reto personal bastante importante. Sí. O sea, es bastante retador. La verdad es que no, en ese momento no lo veía, pero ahora lo veo como fue la primera vez que te atreviste. Claro. ¿No? En la vida. O sea, no fui consciente en ese momento, pero fue la primera vez que me atreví. O sea, inclusive me acuerdo que al momento en que en el colegio hacían el tema de nombrar a qué carrera entras y todo eso, ¿no? Y cuando dijeron Ingeniería Industrial, Alexandra Díaz, todo el mundo se quedó con cara de ¿qué? O sea, porque yo era como que la que ganaba los concursos de gramática, ortografía, todo el mundo dijo, ella es comunica de ley, pero totalmente opuesto, ¿no? Wow, bastante fuerte, pero qué genial dentro de todo, ¿no? Eso también como demuestra que no hay como un camino 100% fijo, tú finalmente tomas las decisiones de qué te quieres dedicar, qué quieres hacer, por más que en ese momento no tengas la capacidad 100% desarrollada, se puede construir en el camino, ¿no? Sí. Entonces eso está bastante genial.
Entonces, tú tomas la decisión de ingeniería industrial, ya ok, sorprende a todos, la misma Ale se sorprende, pero lo hace, entra a la carrera. Cuéntanos, ¿cómo fueron esos primeros ciclos? Porque tú ya habías revisado cómo era Sí. la carrera, habías revisado la malla, más o menos te habías visualizado, ¿cumplió con tus expectativas? ¿Cómo fue ingresar? ¿Cómo fue entrar a este mundo de ingeniería industrial? O sea, ingresar, creo que una frase que define la universidad en sí para mí es el hecho de, es difícil ingresar, pero el reto está en mantenerse. Y, Ok. o sea, yo creo que por todo lo que viví, o sea, fue real. O sea, ese consejo fue el que me dieron mis papás, creo que el primer día que yo recibí la carta de admisión para la universidad. Y de por sí el proceso fue, para mí, o sea, fue un largo esfuerzo porque obviamente entré por tercio, no di el examen, o sea, el esfuerzo de los 5 años en secundaria dio frutos, ingresé genial. Pero el tema es, cuando comenzó a avanzar la carrera, en los primeros años, bacán, estudios generales, qué chévere, ¿no? O sea, seguía con la mantener, por decir, las notas, ¿no? Porque en el colegio siempre destacaba el hecho de, si sacaba un 15, oh por Dios, me vuelvo loca, ¿no? Un 16, bueno, ya aceptable, ¿no? Cuando en la universidad esa manera de ver las cosas cambia. Totalmente. O sea, no es como una nota, sino en cuánto aprendizaje sacaste, ¿no? O sea, porque ya es distinto. O sea, en el Sí. mundo laboral no te van a medir por la nota que vas a sacar en el trabajo que le vas a presentar a tu jefe. 100%. O sea, y es como que ahí comenzó ese cambio. Y creo que como que el break, por decirlo así, o sea, como que el rompimiento de esas cosas fue en el 2016. O sea, fue un año de bastante carga emocional porque por primera vez en mi vida vi que un curso. Ok. Y fue un hecho que en mi cabeza no estaba porque es como fallé. Y eso en mi cabeza en el colegio no existía. O sea, en el colegio era pues obviamente ese tema de que los padres siempre dicen, ay sí, no, sacar las buenas notas, no, las expectativas que todo el mundo pone en ti. Entonces, biquear para mí era lo que en mi cabeza no estaba. Ok. Y luego de eso, el triquear, o sea, ya, yo me acuerdo perfectamente, o sea, el sentimiento de tener que llamar a la universidad para preguntarle qué pasaba después. O sea, qué pasaba si triqueaba, ¿no? Y que la misma universidad te diga, no saber cómo decirte de que te vas a tener que cambiar de carrera, Claro. ¿no? Entonces fue algo difícil, ¿no? O sea, yo tenía 2016, creo que recién iba a cumplir 18, 19 años, o sea, era como un... Y para él en esa edad, ¿no? Era... Y que todo había sido perfecto y que en el colegio te decían como que ella es la chica que lo va a tener todo porque es chancona, saca las mejores notas, se va a ir a Harvard, ¿no? Pero, y que eso cambió totalmente. Y fue un momento emocional, no solo que se representó en el aspecto de notas, sino emocional, porque yo misma sentí, o sea, yo siempre me he considerado tímida e introvertida, pero ahí fue como que un auge. O sea, un auge porque me aislé socialmente, no supe pedir ayuda y el tema es que no sabía cómo salir de ese hoyo que estaba cayendo, ¿no? Y comenzaba en el hecho en mi cabeza de, no sé, de repente no sirvo para esto. Claro. O sea, no debí estudiar eso, no debí entrar aquí. Y era la duda de comenzar a hablar con mis papás y decirles, oye, no sé qué voy a hacer, Claro. ¿no? Y comenzar a escuchar que todo el mundo comenzaba a decir, oye, ¿has escuchado que la chancona del colegio está triqueando, está Terrible. biqueando? O sea, Sí, sí. o el poder en el salón, o sea, yo me acuerdo que cuando tú tenías la trica, o sea, el profesor te llamaba al final de la clase para ver cómo ibas, porque la idea era pues que superaras el curso. ¿No? Entonces, y lidiar con obviamente personas de otras promociones y al momento de querer socializar, que te digan, oye, pero si tú eres de un ciclo pues 2015 1, que soy yo, ¿por qué estás aquí? ¿No? Ellos eran 2016 1, ¿no? O sea, eran códigos pues un poco más jóvenes. Y tener que mentir para sentirte bien, Claro. o sea, para no bajar la cabeza y decir, ay, es mi trica, ¿no? Y sentir, o sea, ese sentimiento tuyo, o sea, fue algo complejo. Y para alguien que recién tenía 18 años, Sí. fue como que un choque, pero emocional bastante fuerte. Sí, ¿No? sí, sí, Sí. Sobre todo ese cambio de dos mundos, ¿no? Pasar de un mundo en el que todo el mundo tenía como las expectativas de Tal cual. la perfección, de que le va a ir bien, a pasar esta situación que es complicada, ¿no? Obviamente no es imposible de superar, pero sí es como complicado. Cuéntanos, ahí quizás hay muchas cosas que definitivamente te pueden ayudar tanto en el contexto como a nivel personal para superar esa situación, pero si tuvieras que rescatar
una cosa, como la principal que fue importante para que tú te sientas como lo suficientemente fuerte y con la capacidad de vamos a superar esta trica, porque entiendo que la pasaste. O sea, sí. estás aquí como Está bien. Cuéntanos, si tuvieras que rescatar una cosa que te ayudó, un aprendizaje, un consejo, algo que te haya servido realmente, ¿qué sería? Creo que cuando es algo que quieres hacerlo, sacas fuerza de donde sea. Uh-huh. Porque, y la verdad es que siempre, creo que algo que aprendí es, uno, necesitas saber levantar la mano cuando necesitas ayuda, Uh-huh. ¿no? Porque obviamente tú no puedes cargar el mundo por ti solo. Totalmente. Entonces necesitas saber, obviamente, o sea, saber pedir ayuda en el aspecto de no solo apoyo emocional, sino el aspecto de tener la vergüenza, de perder esa vergüenza, mejor dicho, de decir que es la trica y decirle, ver a alguien del salón y decirle, oye, veo que esto lo entiendes bien, ayúdame, no lo entiendo, Uh-huh. ¿no? O sea, poder comenzar a abrir ese aislamiento social que tenía por un objetivo que era salir de ahí, Uh-huh. ¿no? Y sobre todo que el aprendizaje que saqué es que un número, una nota, un puesto, o ya cuando estás en el tema del trabajo, no define de lo que eres capaz. Definitivamente, si a mí me dicen, oye, pero si retrocedes en el tiempo, ¿harías algo para cambiarlo? Probablemente Alexandra del 2018 hubiera dicho sí, porque hubiera salido pues en los primeros puestos. El pensamiento de siempre, porque creo que es algo que todos hemos pasado, que los padres ponen bastantes expectativas en nosotros y esa presión comienza pues a uno tenerla a uno mismo. Uh-huh. Entonces, pero definitivamente cambió totalmente mi visión, o sea, comencé no a valorar la universidad por lo que me daba el examen, sino por lo que escuchaba en la clase y por las experiencias que vivía. Uh-huh. Y, o sea, creo que ese fue el punto y no lo cambiaría, creo que volvería a pasar por lo mismo, porque aprendí a disfrutar mi carrera verdaderamente. O sea, la valoré un montón. Uh-huh. Y como era algo que me había costado salir, entonces para mí era obviamente mucho, ya las notas pasaron a un segundo plano. O sea, ya era como, ¿cuánto aprendizaje estoy sacando de aquí? O sea, comenzar a ver otras cosas. ¿Cuántos amigos he hecho? ¿Cuánta gente he conocido? ¿Cuán bien me he sentido? O sea, ya, por decirlo así, mi éxito universitario con el que había entrado, de salir en el primer puesto, ya era algo que para mí no me interesaba. Uh-huh. Sino los recuerdos que iba a sacar de ahí. Me encanta. Sí. Me encanta. Es como cambiar la definición de lo que para ti es realmente éxito en el proceso. Exacto. Porque habías pasado por todo un laberinto de emociones, sí. Como una ruleta rusa. Entonces, el vivir esas experiencias que son fuertes, finalmente te llevan a replantear la forma en la que tú vives, ¿no? No es solamente el hecho, sino cómo tú interiorizas ese hecho y cómo es que tú sales a raíz de esa situación, sí. ¿No? Finalmente es los ojos con el que uno lo ve. Entonces, me encanta cómo pasaste de esa situación. Sí. Me encanta porque eso finalmente forma la Ale Díaz que está aquí, ¿no? Entonces, me encanta eso. Y coméntanos, ya, ok, pasaste por esta situación y tú ya estabas en esta, como, ya no eras cachimba realmente, porque sí. Habías pasado tus estudios generales, entonces ya estabas llevando cursos un poco más de carrera, un poco más especializados. ¿Y cómo esta situación, cómo pasaste de estos hechos que claramente pues, te afectaron, tuvieron repercusión en ti, a estas primeras experiencias preprofesionales? ¿Cómo fue como ese paso, ese proceso? Fue... yo creo que el tema es que los retos en uno siempre están. Uh-huh. O sea, uno no llega como que a... llega un punto en que siempre entra pues ese bichito de la comparación. Sí. Ellos están avanzando mucho más rápido que yo. Yo no voy a ser lo suficientemente capaz de entrar a un lugar porque... Mira mis notas, ¿no? Ahí comienza otra vez como sí. Que la mentalidad, ¿no? O sea, ya saliendo de eso, pero otra vez comienza. Claro. ¿No? Y... lo que pasó es de que, y yo creo que defino con una palabra la parte de las prácticas, es definitivamente la perseverancia y creo que la resiliencia, porque uh-huh. Las situaciones eran, yo empezaba a postular, para esto no tenía ni experiencia laboral, o sea, no sabía lo que era trabajo, lo único que conocía de trabajo era lo que mis papás hablaban en la casa de lo que era trabajo, pero de ahí no conocía lo que era trabajo. Uh-huh. Entonces comencé a postular, entraba a estos procesos, bueno, en ese momento, antes de pandemia, pues era temas de dinámicas grupales. Claro. La introversión me jugaba en contra. O sea, definitivamente a mí siempre me decían, en las dinámicas grupales tienes que obviamente resaltar para que obviamente puedan recordarte.
yo me intimidaba demasiado. Y yo creo que la intimidación que sentía era porque yo creía que todos los demás eran más capaces que yo. Claro. Y ahí entraba pues obviamente el hecho de que no te fluyera de manera natural, ¿no? Entonces nunca pasaba de la primera fase, creo que fue año o año y medio que estuve buscando, o sea, fue bastante tiempo que estuve buscando prácticas y bueno, el tiempo corría y en mi cabeza empezaba la presión de ya te tienes que graduar, necesitas las prácticas ahora, si no, no vas a poder graduarte, ¿no? Entonces, pude haber recurrido, o sea, porque sí hubo que mis papás me dijeron como que, oye, pero nosotros tenemos contactos, de repente conseguimos algo, porque tú sabes, ya es urgente, pero mi terquedad era ese recuerdo, ¿no? O sea, ese recuerdo de lo que pasó con las notas, de luchar por lo que quieres, te hace valorar mucho más lo que obtienes. Totalmente. Dije, no, o sea, yo quiero conseguir esto por mis propios medios porque tengo que sacarme ese bicho de la cabeza de que voy a superarlo, voy a lograr pasar esa dinámica y voy a lograr conseguir esa práctica porque la voy a valorar al 1000%. Y seguí, me acuerdo, y es una frase que siempre se lo digo a todas las personas que me preguntan sobre entrevistas de trabajo, que la verdad no entiendo por qué, porque tampoco es que tenga la 1000 experiencia del mundo, pero y yo siempre les digo, considera en la entrevista, antes de entrar, una entrevista de trabajo, que es un entrenamiento gratuito. Y es una frase que siempre me dijo mi mamá, es un entrenamiento gratuito. Independientemente del sí o el no que te den, ya ganaste, porque aprendiste. Totalmente. Aprendiste y sabes qué cosa puedes mejorar en la siguiente. Y no es que eres mala, sino que simplemente te está esperando algo mejor en el futuro. O sea, vas a llegar al lugar en que efectivamente vas a calzar y va a tratar de sacar lo mejor de ti. Y bueno, finalmente conseguí prácticas en este sitio, que era pues una empresa que estaba relacionada al tema de minería. Y oh sorpresa, otro plot twist en mi vida, área comercial. Yo con área comercial en mi cabeza no iba, para mí era comercial extroversión. Claro. Y yo dije, esto no es Alexandra. O sea, Alexandra es introversión. Ella y sus números son uno. Ella no tiene nada que ver con el tema comercial e interactuar. Okay. Y es como que la vida me dijo, mira, o sea, te estoy poniendo esta oportunidad, lo has conseguido por tus propios medios. Ahora saca lo mejor de esto. Aprende. Sácale el jugo a esta experiencia y a esta nueva salida de tu zona de confort y aprende. Wow, qué fuerte porque estás como pasando, como tú dices, ¿no? La vida no es como lineal, entonces pasaste un reto o estás aún superándolo y llega otro reto, otro plot twist en la vida, y en este caso viene a ser un área en la que tú no esperabas ingresar. Sí. Y felicidades, primero que nada, porque lo lograste, o sea, la terquedad dio frutos y lo lograste. Pero más que terquedad, como dijiste al principio, es perseverancia, ¿no? Sí. Es perseverancia y el extraer de cada experiencia como identificar qué cosas pudiste hacer mejor de alguna manera y llevarlo para la siguiente. Tú mismo te vas como puliendo, ¿no? Tú mismo vas como perfeccionando, no perfeccionando, pero sí mejorando de alguna manera como esas cualidades que sabes que te van a llevar a ese siguiente paso. Y siento que tú eres un claro ejemplo de eso y lo lograste por tus propios medios, así que felicidades por eso. Pero un área comercial, y dime, o sea, ok, entiendo que el área comercial era un reto por las características en cuanto a personalidad, en cuanto a actitudes de las personas que suelen tender a dedicarse a este tipo de áreas, y para ti fue algo completamente diferente. ¿Cómo fue ese choque? ¿Cómo fue llegar a un área comercial cuando tú sentías que quizás el perfil que tú mantenías era un perfil distinto al que en esta área tenías que tener? ¿Cómo fue ese paso? ¿Cómo fueron las primeras semanas, no sé, los primeros meses en esta experiencia? Porque ¿cuánto tiempo te quedaste ahí? Yo me quedé más o menos 6 meses y medio. Es tiempo, claro, es tiempo. ¿Cómo fue esa evolución de las primeras semanas, meses en esta experiencia completamente nueva? ¿Sabes qué fue? O sea, lo más gracioso es que fue una experiencia totalmente nueva, no solo en el ámbito comercial, sino que yo conocí la oficina 15 días y empezó pandemia. O sea, todo comenzó a ser virtual y el problema es de que ahí empezó pues el tema de ya, te dieron la oportunidad, ahora tienes que hacerlo perfecto, ¿no? La presión de no puedes fallar, porque si fallas te van a botar, ¿no? En mi cabeza, ¿no? Te van a botar. Y eso en mi cerebro no cabía, o sea, en mi cerebro era, no puedes fallar, o sea, ya te dieron la oportunidad, ya destacaste en las entrevistas, ahora no falles. Y yo me acuerdo perfectamente la primera vez que, o sea, mi jefe en ese momento me llevó a un lugar y me dijo como que, ¿sabes qué? Quiero que me hagas este reporte.
con Power BI. Wow. Yo me quedé palteada porque, o sea, yo la había hecho en la universidad y todo el tema, Claro. pero nunca la había hecho pues ya aplicado en la vida real. Y gracias a Dios me tocó un buen mentor en ese momento que, o sea, me vio nerviosa y me dijo, mira, vamos a hacerlo de esta forma. Aprendí un montón en esa práctica. Aprendí, creo que lo que más recuerdo es, llegó un punto en que yo apuntaba siempre. Yo de hecho soy loquita apuntes, o sea, todo respira la persona, yo apunto que está respirando. La universidad era igual. Y en el trabajo yo iba con mi cuaderno de acá para allá. Y en las reuniones eso me ayudaba muchísimo al tema de tomar notas. Tanto es así que me dijeron, oye, eres buena para ese tema, quiero que tú lideres las reuniones con todos los ejecutivos de cuentas. Wow. Los ejecutivos de cuentas tenían mínimo 10 años en la empresa. Yo tenía un mes. Y no tenía absolutamente nada de experiencia laboral. Y el tema de, pues obviamente, no sentirme pues inferior porque yo soy la practicante, me van a pues... Claro. ¿Cómo hago eso de que ellos puedan no tenerme ese respeto, sino en el aspecto de cómo logro liderar esta reunión? ¿No? O sea, cómo cojo las habilidades para saber cómo de repente responder en el momento cuando estas personas tienen muchísima más experiencia que yo, ¿no? Claro. Y o sea, lo que yo hacía era pues obviamente prepararme lo más que pueda. Lo que aprendí aquí es saber perder la vergüenza y aceptar cuando no estás bien a veces, ¿no? Porque aceptar que el error está bien. O sea, y porque había momentos en que fallaba, y que se repercutía en los indicadores. Y obviamente pues que se repercute en un indicador, en un cuadro donde lo ven los ejecutivos de ventas, que es dinero para la empresa, Claro. pues obviamente es complejo. Pero aprendí que la falla estaba bien porque lo hice mejor la siguiente vez, ¿no? O sea, en vez de, en ese momento obviamente me chocó y dije, ya la fregué, ahorita me van a botar, me llaman a la oficina y me van a decir, ¿sabes qué? Ya no te queremos aquí porque valoraste el indicador, pero no, o sea, no era así, ¿no? Entonces, pero eso me dio el impulso de aprender, como te digo, a saber que fallar está bien y que el tenerlo todo perfecto en realidad no te permite aprender tanto como cuando fallas. 100%. Cuando fallas el aprendizaje es muchísimo más rico y sacas muchísimas más cosas por las cuales mejorar. Y fue como que una lección más de vida, ¿no? O sea, de estas fallas que tuve en la universidad, que la misma vida me reconfirmó, oye, fallar está bien, no tienes por qué ser perfecta todo el tiempo. O sea, somos humanos, vamos a fallar, pero la manera en que parte la diferencia es qué haces con ese aprendizaje que has ganado. ¿Lo conviertes para potenciarte y para potenciar a otros? Porque yo siempre he creído el hecho de que si aprendes algo, o sea, qué bonito sería poder transmitirlo a otros, ¿no? Que también pueden estar pasando ese momento y así como tú puede que te hayas sentido solo, ¿por qué no acompañar a otros en el camino, ¿no? Impactar en personas. Entonces, yo creo que eso, ¿no? O sea, aprender que el fallar está bien, saber levantar la mano cuando necesitas ayuda, perder la vergüenza de preguntar, meterte en la cabeza. Eres practicante, estás aprendiendo, todo el mundo que está ahí ha pasado por eso. Exacto. Muchas veces a algunas personas puede que se les olvide, ok, genial, no hay problema, pero en algún punto te van a comprender, porque todos han empezado por el mismo camino que tú. El senior alguna vez fue junior. Exactamente, el senior alguna vez fue junior. Creo que una vez lo vi en LinkedIn que decía, si quieres un senior, contrata un junior, porque obviamente tienes que formarlo para que sea un senior. Entonces, saber, y sobre todo saber tener bastante apertura a que van a haber varias veces que te van a decir que no. Que no está bien lo que estás haciendo, que no, ¿no? Al momento de las postulaciones a los trabajos hubieron miles de puertas que se me cerraron que dijeron no. Pero creo que fue lo ideal para llegar al lugar correcto, ¿no? Porque aprendí muchísimo, ¿no? El hecho de liderar reuniones cuando solo tenía 3 o 2 meses fue bastante retador porque no solo retaba el hecho de que era practicante y conocía poco, sino mi lado de interactuar con las personas, ¿no? O sea, es como que salir de tu zona de confort otra vez, ¿no? Y la verdad es que terminé encantada porque creo que fue, si bien estuve 6 meses, creo que aprendí mucho más.
Claro. Aprendí mucho más. Uno siente que estuvo una vida en ese lugar. Tal cual. Pero está genial, no, está genial todo lo que nos estás comentando, sobre todo por cómo asimilaste y procesaste esas responsabilidades que se te dieron en un momento temprano, ¿no? Porque sí. no es normal, o sea, el hecho de que te den en poco tiempo una responsabilidad tan grande es como una oportunidad perfecta, ¿no? Sí. Entonces a veces uno siente, me están dando esta oportunidad, están confiando en mí, ahora la voy a regar, uno Tal siente cual. esos miedos. Sí. Pero lo que dices es importante, que al final el equipo en el que estás, las personas con las que interactúas, finalmente te ven como un practicante en proceso de aprendizaje. Tal cual. Entonces cuéntanos, en esas reuniones, ahí no sé, que tú nos comentas, ¿no? Tú interactuabas con personas que tenían ya como 10 años mínimo en la empresa. No sé si en algún momento sentiste como esa comprensión por parte de ellos. No sé si nos puedas dar algún ejemplo, quizás, de cómo sentiste ese, ay, ok, esas personas entienden mi situación, todo va a estar bien. O sea, lo bonito de este grupo de trabajo es de que habían cosas que me consultaban y se notaba, pues, como te digo, era época de pandemia, todo era pues llamada, no Claro. veías a la persona, pero se notaba pues que habían cosas que no conocía, entonces mi respuesta era, pero déjame consultar, ¿no? Y si la persona sabía la respuesta, me decía, tranqui, yo te explico. Y eso era lo bonito, ¿no? Y es lo que yo en mi cabeza me planteé y dije, de verdad espero en algún momento cuando tenga una posición donde tenga gente a mi cargo, no olvidar esto, ¿no? Sí. No olvidar esto y brindarles la misma mano que en algún momento me brindaron, ¿no? Porque, o sea, me encantaría el poder no solo, o sea, no solo como que guiarlos a los resultados de la empresa, sino ser una persona que les impacte como ellos impactaron conmigo, ¿no? O sea, el hecho de que tengan la paciencia, creo que yo era la bebé del área porque creo que era la única practicante que estaba ahí, pues como te digo, era súper joven. Entonces, yo me quedo con eso, o sea, que te trataban de guiar y explicar el porqué de las cosas, porque a mí me encanta mucho el conocer el porqué, porque yo sentía que comprendía un poco mejor el tema de los indicadores, etcétera, etcétera. Claro. Entonces, y me encantaba que hiciéramos match con ese tema, ¿no? O sea, que te explicaran toda la parte del porqué, ¿no? O sea, me acuerdo que cuando íbamos a la oficina en esos primeros meses que todavía no estábamos pues en el confinamiento, yo me senté al lado de un ejecutivo de cuentas y él me contó hasta el proceso de cómo se hacía el tema de los explosivos, o sea, temas que yo de repente no voy a ver en la parte comercial, pero me encantaba que le emocionara nutrirte de aprendizaje. Que ¿no? te involucraran realmente en el eje central de la exacto. empresa, que te formaran parte Sí. de ese equipo. Sí, Me encanta. tal cual. Me encanta eso y qué bueno que pudiste entrar en un espacio en el que realmente se te empoderó en ese sentido y que Sí. se te impulsó realmente a entender lo que estaba pasando y a que tú misma pudieras crecer como practicante en ese momento, pero ahora todos esos aprendizajes se arrastran Sí. a la vida profesional ya que viene después, ¿no? Cuéntanos, estuviste 6 meses en ese lugar. Sí. Cuando ya llegas al cierre de estos 6 meses, ¿qué es lo que sucede con Ale? ¿Qué es lo que sucede para de alguna manera cerrar el ciclo de esa primera práctica y ya pues comenzar a pensar, ok, ¿qué se viene después? Sí, o sea, yo me acuerdo inclusive que yo misma me sorprendí. Y creo que esto es algo que es un consejo que me dio mi mamá inclusive la primera vez. Fue como que es tu primer trabajo, haz tu mejor esfuerzo para dejar huella en las personas, ¿no? Así estés un mes, hacerles acordar con tu trabajo, con tu esfuerzo, quién ha sido Alexandra Díaz ahí. No es una practicante más que pasó, sino alguien más, o sea, y me acuerdo que en la parte final me dieron un proyecto con un ingeniero y mi jefe inclusive antes de yo irme me dijo, o sea, manda tu mensaje de despedida, pues esos clásicos, ¿no? Del email, hola, ¿qué tal a todos? Ya me estoy yendo, ¿no? Porque me han contactado y me han dicho que todo el equipo te ha agarrado mucho cariño. Y la verdad es que para mí eso fue lo logré, o sea, logré impactar en ellos, ¿no? Con mi trabajo, no sé, de repente en cada uno habré impactado de una manera diferente, pero logré hacerlo. La verdad fue una etapa muy bonita. De hecho, el cierre fue, pues, obviamente, por diversos temas, ya no se renovó el convenio. Y para mí fue otro rompimiento más, ¿no? Porque justo el término del convenio cayó con el término de la universidad. Wow. Entonces, al momento de terminar los dos, te quedas en un camino que, ¿y ahora qué?
¿Y ahora qué hago? O sea, ya no tengo como... Antes era pues terminas colegio, en tu cabeza está universidad. Claro. ¿No? Pero al momento de terminar la universidad es, ya, ok, trabajo, ¿no? Y si tuvieras una práctica, genial, sigo aprendiendo en mi práctica. Pero ya no tenía nada, por decirlo así. No tenía ni una responsabilidad. Entonces dije, ¿y ahora cómo me enfrento a esta realidad? O sea, ¿qué hago? Claro. O sea, quedé en un vacío de no sé por qué camino ir, ¿no? Y no te niego que fue una etapa que fue bastante carga emocional por el hecho de que comencé a sentir yo mismas presiones de me tengo que mover a algún lado porque no me puedo quedar así. O sea, ya terminé mis años de estudio y ahora tengo que encontrar mi camino. Pero aquí no hay un manual donde me diga cómo encontrar mi camino. Claro, exactamente. ¿No? Y yo siendo una persona que siempre le gusta saber todo, o sea, si te dan un manual para, no sé, para tal cosa, a mí me encanta leerme todo el manual para saber cómo funciona y plantear los riesgos A, B, C. Ahí tenía que aprender y aplicar la flexibilidad que en ese momento no tenía. Claro. ¿No? Porque era una época, terminaste la universidad, ya no hay trabajo, el tema laboral está complejo porque era pandemia. O sea, era pandemia. Todo se mezcló en un solo momento. Todo se mezcló en un solo momento y ahí entró pues otra vez ese tema, ¿no? De, pero voy a ser capaz para tener un trabajo porque he tenido solo 6 meses de práctica. Estoy recién graduada, no tengo mucha experiencia. Yo creo que voy a conseguir algo efectivamente o no, ¿no? Ahí comienza como que las dudas en mi cabeza. Sí, como dices, es una etapa bastante compleja. También el factor como contextual, macro, que no podemos controlar. El tema de la pandemia es algo que de por sí buscar trabajo no es sencillo. Con todo este contexto de por sí se complica un poco más. Entonces cuéntanos, en esta complejidad de la situación, ¿cómo es que Lidia dice, ok, vamos a comenzar a buscar, vamos a comenzar a buscar oportunidades para reinsertarnos nuevamente, ¿no? Una vez más este factor de la resiliencia. ¿Cómo viviste esa experiencia antes de entrar a este nuevo trabajo? Yo creo que lo primero que hice fue comenzar a trabajar en mí misma, porque salí de una etapa de bastante estrés, claro, ¿no? O sea, yo tengo en la cabeza que todos los viernes eran mis días de desahogo, de llanto, de estrés, porque era la tesis, el graduarte, el tema del trabajo. Me acuerdo que mi jefe el último mes que estuve se fue de vacaciones, tuve que asumir funciones. Y obviamente pues el tema de voy a tener que volver a reinsertarme al mundo laboral y cómo voy a hacer, o sea, fue una mezcla de un boom. Entonces cuando acabó y obviamente no sabía por dónde ir, dije, lo que tengo que transmitir más que todo en las entrevistas y antes de entrar a un trabajo es comenzar a trabajar en mí misma, ¿no? O sea, ¿cómo? O sea, comenzar pues en el tema emocional, o sea, tratar de saber procesar los sentimientos que estaba sintiendo y que era normal que me sintiera perdida, o sea, era normal porque estoy encontrando un camino nuevo, ¿no? Comenzar, yo siempre lo dije, ¿no? Ahí empecé el tema del ejercicio y todas las cosas porque yo siempre dije que lo que vas a transmitir en las entrevistas, esa energía que vas a transmitir y esa energía con el que vas a entrar a un nuevo trabajo, o sea, de nada sirve si no trabajas en ti primero. O sea, entonces comencé a trabajar en mí, no solo en el aspecto, o sea, emocional o físico o de salud, sino me puse una meta. O sea, dije, este año sí o sí tengo que comenzar a trabajar. Pero ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces, en vez de usar esa comparación para mal, o sea, el hecho de comenzar a ver personas y decir, ay, ella tiene esto y yo no, qué pena, no, seguro por eso no consigo trabajo. O sea, en vez de excusarme en eso, decir, pero yo también quiero tener esa habilidad. Claro. ¿Cómo la desarrollo? Y comenzar a buscar alternativas, ¿no? Comenzar a empoderarme yo misma, no solo en conocimiento mental, sino físico, o sea, y teórico, ¿no? O sea, buscar cursos, comenzar a instruirme, usar mi tiempo de manera muchísimo más productiva para entrar a este ambiente laboral que yo sabía que iba a ser más fuerte, yo misma más fuerte, entrar más fuerte, claro, ahí, ¿no? Para saber a lo que me iba a enfrentar. Y bueno, mi objetivo, o sea, mi target era, quiero un trainee, ¿no? Quiero un trainee, quiero una práctica profesional. Y empezó pues los retos de... Y acá fue todo lo contrario, o sea, en vez de llegar a las dinámicas y no pasar ni la primera fase, llegaba a la fase final y era muchísimo más frustrante que no te llamaran para decirte que habías entrado, ¿no? O sea, era como que, pero si hice todo bien, o sea, ¿ahora qué va a pasar? ¿No?
Y surgió una oportunidad que estaba pues buscando y era una consultora. Y me acuerdo que ya era un trabajo a tiempo completo, decía asistente comercial. Y cuando leí los requisitos dije, no la voy a hacer. O sea, no la voy a hacer porque yo tengo a la justa 6 meses de experiencia, recién me estoy formando. Yo creo que eso no es para mí. Y me acuerdo que conversé con varias personas y me dijeron, ¿pero qué pierdes? O sea, si te dicen que no, ya, pues te dijeron que no. Pero no va a ser el fin del mundo, vas a seguir buscando más alternativas. O sea, a una puerta cerrada se abren 3. Definitivamente. Entonces dije, sí, pues no. O sea, ¿qué pierdo? Y postulé. Y bueno, pasando procesos y procesos, llegué a quedar, ¿no? Y o sea, quedar de una práctica preprofesional a un trabajo en una jornada completa, en una consultora grande, fue como ¿te das cuenta de lo que eres capaz? Me encanta. O sea, de verdad, ya todo el mundo lo cree, ahora créetelo tú misma, ¿no? O sea, mira de dónde has llegado y de lo que eres capaz de lograr, ¿no? O sea, fue como wow. Me encanta toda esta historia, en verdad. Felicidades nuevamente. O sea, ya pasamos a una chamba, como dices, a tiempo completo, en una consultora grande, un retazo, asistente comercial. Pero me encanta cómo viviste ese proceso, porque ahí hay muchas cosas interesantes. Está el hecho de usar esta comparación, que todos nos comparamos, todos tenemos esa tendencia a ver dónde está el otro y dónde yo estoy, y ver esa brecha, ¿no? Exacto. Como, wow, esta persona tiene A, B, C, D, y yo, wow, o sea, como, es de nuevo el cómo lo miras. Es, ok, yo sé que esta brecha existe, pero ¿qué puedo hacer yo para enriquecerme y estar como, y sentirme más fuerte, como tú mencionas, para hacer frente a estas circunstancias y finalmente como mostrarme competente a este lugar al que quiero ingresar, ¿no? Entonces, es lo mismo como en el mundo del marketing, también en el mundo comercial, este tema de hacer bench, como ver el tema de las empresas. Es un benchmark, pero a nivel ya personal, con personas realmente. Y decir, ok, esas personas están bien posicionadas en el mercado. Exacto. ¿Cómo yo puedo hacer para mejorar mis competencias, mis fortalezas? Es el tema de conocerte y de decir, ok, estas son mis fortalezas, vamos a ir por más, empujarlas más y ver como estas oportunidades de mejora y decir, ok, no es solo quedarte en el yo tengo esas oportunidades de mejora, es decir, ¿qué puedo hacer yo para realmente mejorar, ¿no? En estas en estas posiciones, en estos puntos que yo sé que tengo que mejorar. Y es atreverse, es como meterse a cursos, meterse a postular, como tú dices, ¿no? Esta oportunidad tú no la veías realmente, o sea, como te metiste sabiendo que existía una posibilidad de que probablemente te digan, oye, mira, gracias, pero no más. Y te salió, y si nunca lo hubieses hecho, nunca hubieses ingresado. Entonces, está genial, es como atreverse, ver todo como experiencias de aprendizaje y usar este tema de comparar. O sea, si de por sí ya nos comparamos, entonces vamos a compararnos y sacarle el jugo a esa comparación de manera constructiva para saber más o menos qué cosas necesitaría yo para estar en el lugar en el que quiero estar. Y si no voy a estar quizás en esta oportunidad, no voy a estar en la siguiente y en una mejor posición aún, porque es finalmente para eso que me estoy desarrollando. Me encanta, todo me hace mucho sentido. Todo lo que nos comentas tiene mucho sentido y es una forma bastante proactiva de recolocarte, ¿no? Entonces, eso está bueno y sobre todo la perseverancia, porque como dices, por más que uno siente que está haciendo todas estas cosas bien, sigue todos los consejos, los tips, siempre existe la chance de que te digan que no, hay nos en el camino, pero el mantenerse perseverante y resiliente en ese proceso creo que es como lo más importante y finalmente te sirvió en la universidad, te sirvió en las prácticas y en esta chamba te sirvió. Entonces me encanta. Entonces, ¿cómo es llegar a este puesto que para ti era retador, ¿no? El tema de ser asistente comercial en una consultora grande. Cuéntanos, ¿cómo fue? Porque para empezar, que yo sepa, no soy experta, ¿no? Pero que yo sepa, el mundo de la consultoría de por sí es distinta a la industria minera donde tú estabas, ¿no? Que entiendo que ese es un reto. ¿Qué retos más como encontraste en este cambio, ¿no? A tiempo completo. O sea, ahí sí se aplicó todo el tema comercial al que yo le rehuía porque era oye, necesito que llames a este cliente. Wow. Para Alexander era buscar las 5.000 alternativas para no llamar al cliente, porque yo no quería tener esa conversación. Okay. El hecho o sea, una persona introvertida, no una persona tímida, que te digan, vas a tener que tener reuniones con nuestro proveedor que está en Estados Unidos en inglés. Uh-huh. O sea, ya de por sí soy tímida en hablar con gente, ahora tenía que hablar en inglés con gente. Entonces era como que,
Ya, ok, ¿no? Entonces empezó fuerte la cosa, ¿no? Claro. Empezó fuerte porque ya tienes mucha más responsabilidad. Ya no estás en una posición que diga practicante, ya estás en una posición en la cual has firmado un contrato a jornada completa siendo un asistente. Claro. Entonces comienza pues obviamente todos estos temores de no quiero fallar, o sea, no quiero fallar porque ahora sí si me votan, o sea, ya es con todo y letras como en un contrato, Claro. quiero que renuncies, ¿no? Entonces comenzó pues ese temor, ¿no? Ese temor y comencé pues obviamente a comenzar a sentirme más chiquita que el resto, ¿no? O sea, comenzar a sentirme no capaz, ¿no? No capaz. Y más aún en un contexto donde era un poco difícil la interacción con el equipo porque todos los conocías a través de una pantalla, pero nunca podías pues tener ese toque cuando vas a la oficina de, oye, necesito ayuda con eso, por favor, Claro. ayúdame. No, o sea, tenías que aplicar el hecho de llamar, mensaje, ¿no? O sea, era un contexto como que bastante diferente, ¿no? O sea, bastante diferente a lo que yo pues porque en general mi vida profesional ha sido virtual, ¿no? O sea, porque yo estuve 15 días en el tema de la práctica yendo a oficina y de ahí fue todo virtual y este trabajo fue pues netamente virtual, con decirte que yo conocí a mi equipo de trabajo un año después. Wow. O sea, 100 personas, como que en la reunión, Fuerte. oye, ¿eres Alexandra? Ah, sí, soy yo. No, un año después que ya habías trabajado en la empresa, ¿no? O sea, y es complejo, ¿no? Pero la verdad es que yo siempre rescato que en esta consultora hasta el día de hoy, que ya voy a cumplir 2 años, es un aprendizaje todos los días. O sea, definitivamente es saber lidiar con la presión, sobre todo el hecho de saber tomar las decisiones al momento y saber asumir que pueden haber consecuencias por tus decisiones, pero asumirlo de manera positiva, ¿no? O sea, positiva, como lo dije antes y lo vuelvo a decir, o sea, depende de ti cómo tomes ese aprendizaje, depende cómo lo transformes en el aspecto de te equivocaste, me voy a martirizar porque me equivoqué. No, o sea, te equivocaste, es un error, a todo el mundo le pasa, hasta el CEO de la empresa que está ahí puede cometer un error y puede fallar algo y obviamente las consecuencias van a ser mucho más grandes, pero puede pasar, o sea, somos humanos, los errores están ahí. Pero depende de la manera en que tú veas. No, o sea, lo clásico que te dicen, ¿no? Eres la persona que ve el vaso medio lleno o vaso medio vacío, ¿no? La idea es que veas, pues, el vaso medio lleno, ¿no? O sea, es un aprendizaje más para esa bolsa grande de aprendizaje que tienes, ¿no? Y dejar la presión de, estás empezando, o sea, estás empezando una vida laboral. Claro. En vez de estresarte por hacer todo perfecto, disfruta lo que has obtenido por tus propios méritos. O sea, Claro que disfrútalo, valóralo y aprende, Ujú. ¿no? O sea, aprende a vivir el momento, ya no te aceleres tanto de tengo que hacer eso, tengo que hacer el otro, no, o sea, aprende a vivir lo que estás pasando ahora, ¿no? Y agradecer por todo lo que tienes alrededor, o sea, había mucho que agradecer, o sea, hay veces, y me acuerdo que en los primeros meses la malogré horrible en la empresa, tanto es así que hasta el mismo socio habló conmigo porque la malogró, o sea, la presión era bastante fuerte, ¿no? Y que yo terminé llorando porque dije, ya, o sea, ya la fregué, o sea, en mi cabeza no había el hecho de un error, Claro. ¿no? Pero todas esas cosas me fortalecieron ahora, ¿no? Bueno, ahora estoy tomando una posición, o sea, que con un poquito más de responsabilidades. Claro. De hecho, el área ha pasado por varios cambios, entonces yo estoy como que asumiendo un poco más de cosas y eso implica también saber tomar decisiones y, como te digo, aceptar las consecuencias. Antes tenía una persona que me apoyaba, entonces podíamos pues ver, ya, hacemos esto, no hacemos eso, pero ahora era tú necesitas responder tú, o sea, la responsabilidad va a ser tuya, ¿no? O sea, Wow. los focos están en ti, ¿no? Te están apuntando todos los deditos, así que tú vas a tomar la decisión, ¿no? Y yo la verdad rescato mucho eso porque me ayudó mucho el tema de saber trabajar bajo presión. Claro. Saber trabajar bajo presión, saber tomar decisiones, saber ser flexible en los momentos que había que serlo. O sea, que no todo tiene un manual. O sea, por más que te prepares para todas las alternativas y para todos los riesgos del mundo, siempre va a surgir algo en lo cual no vas a planear. Sí. Y ahí es donde va a entrar tu manera de enfrentar la situación, ¿no? O sea, creo que eso es lo que me enseñó totalmente esta empresa y yo la verdad estoy bastante agradecidos con ellos porque siempre lo dije, ¿no? O sea, es la empresa y me encantaría que todo el mundo pensara igual, las empresas de brindarnos el hecho de
de que brindarte esta oportunidad de insertarte al mundo laboral y confiar en alguien que si bien no tenía mucha experiencia, la actitud le sobraba, ¿no? Y eso me encantó. Me encanta, me encanta. A mí también me gusta mucho todo lo que nos estás comentando. Ahí haces como bastante énfasis en la importancia de no tenerle miedo a tomar decisiones en el momento, ¿no? Exacto. Que entiendo que es parte de... Tú eres como asistente comercial, entiendo que habían bastantes oportunidades en las que por tu propio puesto, por tus propias responsabilidades, tenías que tomar decisiones en un momento bastante acelerado, sí. Y son decisiones en las que está, por si acaso, Alexandra Díaz está tomando esta decisión, o sea, es como ya la responsabilidad es un poquito más directa, ¿no? Cuéntanos, ahí quizás, también es por ignorancia mía, ¿no? Y por curiosidad también, en el mundo de la consultoría, los asistentes comerciales en general, ¿no? El área comercial, más o menos, ¿qué es lo que hacen? Como las funciones del día a día, ¿qué es lo que tienen que hacer dentro de este mundo de consultoría? Que es como un mundo bastante particular, ¿no? Es una industria que es bastante... con sus características y demás. Cuéntanos, como en nivel general, obviamente, pero ¿qué es lo que haría un asistente comercial o alguien dedicado al área comercial? Lo que buscas es ayudar con los mismos gerentes, ¿no? A potenciar, ¿no? El hecho de captar oportunidades comerciales. Pero el tema es que este público es muy distinto, o sea... Claro. Era una época de pandemia, las empresas buscaban reducir de manera abrupta el tema de los presupuestos, entonces de repente una consultoría era lo que no estaba en sus planes. Y como tú, o sea, tu plan, tu objetivo como asistente comercial era cómo tú vas a plantear esto para que el mercado verdaderamente vea que necesita tus servicios. Claro. ¿No? O sea, por decirlo así, estrategia comercial, ¿no? O sea, ponerte en todas las alternativas del mercado de cómo hacer que esto pueda crecer, ¿no? Y sobre todo del hecho, o sea, bueno, muy aparte de pues mides indicadores, cómo vas las ventas, ¿no? Claro. Etcétera. El reto estaba en cómo hacer crecer tu mercado, ¿no? Cómo hacer crecer, cómo hacer que tu oportunidad, o sea, sea escuchada. Y obviamente hoy en día, pues, cuando tú tratas de venderle a una persona bacán, pero cuando tratas de venderle a un directorio, a una gerencia, que como te digo, estaba en una época en que estaban bastante agarrados por el tema del presupuesto, claro. Era aplicar absolutamente todo el conocimiento y créeme que yo llegué incluso con el temor de que terminé en la universidad y dije, ¿y la universidad y qué me va a servir en esta estrategia, en este trabajo? Buscando mis cuadernos. De verdad aprendí, o sea, mi cabeza no estaba, ya eres ingeniero industrial, ya te graduaste, eres bachiller, no, mi cabeza no estaba, yo seguía siendo estudiante, claro. ¿No? Entonces, y ahí es donde uno entiende que uno nunca deja de aprender, que de verdad aprendes de cada persona, aprendes de cada tipo de industria, aprendes de cada tipo de mercado y como te dije, a estar abierto al error, a estar abierto a la falla, porque habían estrategias comerciales que efectivamente no funcionaban. Claro. O sea, no funcionaban y teníamos que replantearlas, ¿no? Y era, no sé, yo me acuerdo precisamente que cuando teníamos reuniones con las socias, o sea, nos decían como que, ya, ¿y tú qué opinas de esa estrategia comercial? Y yo no sabía qué decir porque en mi cabeza era, si le digo a la socia que está bien y si sale mal, me votarán. No, pero y creo que ahí empieza el cambio de visión y justo es una frase que escuché hace unos días y es de que hay que arriesgarse para conocer verdaderamente lo que eres capaz. Sí. Y eso es algo que me enseñó este trabajo. Tienes que arriesgarte. Y me acuerdo que incluso me lo dijeron en el feedback. O sea, cuando pregunten algo, así estés mal, así finalmente estés mal, di lo que piensas, ¿no? O sea, di lo que piensas para que puedas como que dar tu punto de vista y tu opinión. Porque yo era pues la callada de las reuniones, la que no decía nada, ¿no? Porque como te digo, yo en mi cabeza todavía no procesaba que era bachiller y estaba siendo asistente. Yo en mi cabeza seguía siendo la practicante que estaba en 9º ciclo y 10º ciclo. Entonces, es eso, o sea, saber arriesgarse para saber de lo que verdaderamente eres capaz. Me encanta. Sí. Me hace mucho sentido también en este contexto en el que finalmente ahí se siente literalmente de que algo no te funciona, lo aprendes y lo aplicas con el siguiente cliente, con el mismo, planeando una siguiente estrategia para finalmente cerrar y concretar la venta, ¿no? Me hace mucho, mucho sentido y siento que es un aprendizaje importante que te llevas de
ya lleva 2 años estuviste ahí. Casi 2 años. Sí. Wow. Sí, pues casi 2 años. No, es un montón. Y ahí como la evolución que has tenido, también la cantidad de responsabilidad que tú has ido asumiendo, obviamente va en incremento también, Sí. porque son ya 2 años con una chamba a tiempo completo dentro de una consultora grande donde eventualmente ya la pandemia, la situación como va mejorando un poco más, Sí. entonces me imagino que también eso también se sintió en el ámbito laboral, ¿no? Con los clientes que tratabas, las estrategias que ibas desarrollando. Entonces fue un retazo, fue un retazo. Y cuéntanos, 2 años, ya más o menos tiempo presente, sigues en este contexto todavía. No sé, ¿cuáles han sido los retos que han venido ya en estos últimos tiempos para que el camino de Ale Díaz como siga evolucionando? No sé, ¿qué es lo que, en qué posición estás ahora? ¿Cómo te sientes ahora? ¿Qué retos sientes que se van a venir? O sea, yo los últimos retos al menos que he tenido en estos meses es, uno, he adquirido más responsabilidad porque de hecho nuestro equipo de trabajo se ha reducido, entonces he tenido que abarcar mucho más funciones, tomar mucho más decisiones en el momento. Y sobre todo el poder participar muchísimo más activamente y dar mis puntos de vista mucho más activamente. Y otra cosa que ha venido de hecho en estos últimos tiempos es comenzar a formar personas. Yo, Wow. o sea, de hecho entró una persona que es practicante en el área y o sea, justo tenemos, de hecho tenemos la misma edad, que es lo más gracioso, entonces como que yo nunca había ni en las prácticas había trabajado con alguien que tuviera mi misma edad. A mí eso me emocionaba. Entonces era como que genial, una amiga más, ¿no? Pero el hecho de formar una persona y que esa persona comience a apoyarse en ti para que puedas transmitirle esos conocimientos es algo totalmente diferente, ¿no? Y es recordarme en mi cabeza de voy a ayudarla, ¿no? De la manera en que a mí me hubiera encantado de repente en algún momento que lo hagan, ¿no? O sea, dejarle las cosas claras, transmitirles todos esos conocimientos que yo he podido tener. O sea, es como una nueva fase de el poder transmitir, comenzar en tu vida laboral ya empezando a transmitir conocimiento a otras personas, empezando a capacitar a otras personas, y es algo totalmente distinto. Pero también al menos yo siento que en esta época de pandemia las personas ya empezaron como que a valorar un poco más ya otros ámbitos de vida, ¿no? O sea, ya no era... Y una frase que siempre se me ha quedado y que me lo dijeron ahora poco es, en un trabajo uno es reemplazable, así suene muy frío. Claro. O sea, si tú te vas del trabajo, puede venir una persona, la pueden capacitar y puede pues la empresa va a seguir. Pero el tema es que, ¿qué pasa si tú te descuidas de ti mismo? Claro. Para las personas que tú tienes alrededor no hay reemplazo. Tú no eres reemplazable. O sea, tú eres único. Y eso tiene que ser tu razón de ser en todo lo que hagas en la vida. O sea, cuídate a ti, porque para las demás personas tú no van a encontrar un reemplazo para ti. Tú eres única, ¿no? Y si vas a algún lugar en el cual o quieres tomar una decisión que te das cuenta de que eso va a sacrificarte a ti mismo en el aspecto de que te vas a perder en el camino, creo que hay que poner cosas en la balanza, ¿no? Y eso no debería pasar. Y llegó en pandemia que yo comencé pues a valorar mucho estas cosas, ¿no? Mucho el tiempo que tenía con las personas que quería, ¿no? De hecho, en pandemia, o sea, perder a una persona cercana a mía por el tema pues del COVID, te das cuenta de que la vida no la tenemos comprada y que es momento de que si quieres algo ahora y si te quieres arriesgar ahora, hazlo ahora porque no vas a volver a tener la misma edad. Y es lo que estuve pensando mucho tiempo. De hecho, como dije, esta consultora me abrió las puertas, estoy muy agradecida, pero llegó un punto en que dije, quiero más. Quiero otro tipo de reto y quiero descubrir lo que no pude descubrir en mi vida preprofesional, porque mucha gente tiene bastante experiencia, entonces pruebas de todo un poco, pero yo no tuve esa oportunidad. Claro. Y dije, pero yo ya no soy practicante, pero ¿y qué tiene? ¿No? O sea, soy joven todavía. Claro que y sí. tengo toda la capacidad para poder irme a otro lugar y probar algo diferente, ¿no? Y fue una decisión difícil porque nunca en mi vida había renunciado, ¿no? Ni había considerado renunciar. Estaba y estoy en mi zona de confort porque gano un sueldo, ¿no? Estás trabajando en casa,
hay días en que voy a la oficina, todo está perfecto, ¿no? La vida tal cual, ¿no? Esas reposteables en Instagram, ¿no? O sea, qué bonito, ¿no? Tú en tu Starbucks trabajando en tu computadora, ¿no? Pero dije, ¿y qué pasa si aplico esa frase, ¿no? Si no tomas, o sea, hay que tomar riesgos para saber de lo que eres capaz. ¿Qué pasa si de verdad tomo este riesgo y salgo de mi zona de confort y rompo, o sea, ese paradigma de mi cabeza de que el renunciar a algo, ¿no? O sea, no es señal de que has fracasado, sino que es señal de que quieres buscar nuevas oportunidades para crecer. Exactamente. Y uno sabe el momento en que ya necesita buscar otro tipo de motivación e incentivo, ¿no? Y lo conversé con muchas personas, lo conversé con mis papás primero, y de hecho tenía un poco de temor porque dije, ellos me van a decir, pues no, ¿cómo vas a renunciar? Estás haciendo un buen trabajo, es una época compleja, recién se está pues reactivando todo el tema del empleo, o sea, salir a buscar trabajo es una incertidumbre total. Claro. O sea, total, en una época que recién todo está comenzando a la nueva normalidad, por decirlo así. Pero la verdad es que agradezco con todo el corazón que la comprensión que tuve de parte de ellos de decirme, es tu camino. Así que tú sabes la decisión que quieres tomar. De hecho, lo hablé con algunas amigas, lo hablé con mi propio enamorado, que él mismo, cuando le dije voy a renunciar, me aplaudió, me dijo, bien. O sea, me dijo, bien, o sea, estás buscando lo que quieres, hazlo. Y bueno, de muchas idas y vueltas, ¿no? De hecho, pero en mi cabeza siempre estaba el hecho de, la manera de ser agradecido con esta empresa es avisar con tiempo que me voy a ir, porque para darles ese plazo de que pueda haber este cambio, porque no me entraba de una manera de pagarles de, ¿sabes qué? Me voy mañana y todo el mundo se queda en blanco. ¿No? Entonces hablé con mi jefe, ¿no? Le dije, oye, quiero hablar contigo, y le comenté yo. Ese día, al llegar a la oficina, yo ni podía comer, porque estaba con una ansiedad tremenda, porque nunca había tomado esa decisión tan grande, ¿no? O sea, nunca había tomado esa decisión tan grande, y bueno, asumía que a todo el mundo no le iba a caer en la cabeza de, pero si tienes un trabajo en una buena empresa, ¿para qué vas a renunciar? Sí. ¿No? Pero ir en contra de todo eso, incluso de mi paradigma conmigo misma, ¿no? Y finalmente lo hice, y al finalizar, más que un sentimiento de liberación de lo hice, fue un sentimiento de orgullo conmigo misma, porque fue como o sea, rompiste esa barrera, ¿no? De pensar que renunciar es malo, y estás luchando por lo que verdaderamente quieres. O sea, estás luchando por los objetivos que quieres conseguir, estás encontrando tu camino, ¿no? Y fue un wow, o sea, de verdad es como una mirada de retroceso para atrás, y definitivamente la Alexandra que entró a la universidad, nunca lo hubiera creído a la Alexandra de ahora todo lo que ha pasado, ¿no? O sea, de llegar a una buena empresa, de tú misma darte el lujo de decir, ¿sabes qué? Me voy a ir porque agradezco lo que me has dado, pero quiero más. Quiero buscar otras oportunidades que me reten de una manera diferente. Quiero descubrir el mundo de otra forma. Así que necesito cambiar este camino y quedarme aquí con ustedes, ¿no? Y tomar tomar esa decisión fue lo más difícil que he tenido que hacer, porque sé que es un riesgo bastante alto, ¿no? Sé que es un riesgo bastante alto, que van a haber oportunidades en las cuales en que probablemente pase pues nuevamente esa ruleta, porque así es la vida. Así es la vida, y ahí es donde uno tiene que aplicar todo ese aprendizaje de todos esos momentos que has pasado para poder sobrellevar esto de la mejor manera. Entonces me estoy retando a mí misma, y la verdad es que me sorprende. Está genial, me encanta que te estés retando de esa manera, me encanta, está genial, sobre todo porque es este tema de salir de la zona de confort. Eso es algo que nunca termina, ¿no? Inclusive desde la época escolar uno lo puede sentir. Tú eres el vivo ejemplo de eso, o sea, yo sí, me va muy bien en letras, me voy a ir, o sea, es como, desde ese momento se va forjando, y a pesar de que están los temores y demás, y a pesar de que tú misma dices, ¿no? Que tenías cierta introversión, te costaban muchas cosas, sí hubo momentos de pesar y tal, eres muy fuerte y tienes mucha madera de cómo sobreponerte las cosas, y eso es algo que uno puede
quizás hay una inclinación natural a tener un poco más o menos de eso, pero en verdad eso se desarrolla en el camino. Sí. O sea, uno no nace diciendo, sí, yo me voy con todo, me salí de la zona de confort. En verdad es algo que se va formando en el camino y hay mucha como decisión por detrás al momento de hacer eso y tú eres la viva muestra de ello, ¿no? Entonces, tú tenías mucha ansiedad ese día, ¿no? El día del despido. Tú llegas y lo comentas, lo conversas. ¿Cuál fue la reacción? La reacción de, no sé, de quizás tu jefe o de tu equipo. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo asumieron esta decisión? O sea, de hecho, fue una conversación con mi jefe, ¿no? Mi equipo no lo sabe. No, tranquila, no se preocupe. No eso se saldrá preocupe. después, no hay problema. Ok, pero ¿cómo fue esa conversación? O sea, de hecho, agarré de sorpresa, ¿no? A mi jefe, porque a mí yo siempre conversaba con él del hecho de poder crecer en la empresa, ¿no? De seguir con la siguiente posición. Entonces, para él eso fue un wow, o sea, no me lo esperaba, ¿no? Y la verdad es que traté de abarcar el tema de una manera bastante asertiva con él, ¿no? Para que pueda entender que no es por un tema, o sea, personal de que quiero huir de la empresa, sino que es por un tema que necesito ver otras alternativas y atinar, obviamente, creo que es una buena estrategia del recordar, ¿no? Que esa persona también puede haber pasado por esas dudas en algún momento de su carrera. O sea, su camino para él ser un gerente no fue lineal. De hecho, él también pudo haber tenido dudas. Entonces, al momento de tener esos tipos de conversaciones difíciles, es bueno tratar de apelar a esa empatía que tiene la persona, o sea, saber cómo abarcar ese tema para que la persona diga, oye, sí, yo también estuve en tu lugar alguna vez, ¿no? Y poder comprenderlo. Pero sobre todo de también ponerte en el lugar de la persona, o sea, tú también ser bastante empático, ¿no? Porque él siendo gerente también tiene presiones y obviamente una baja en el equipo es una presión bastante fuerte, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que lo primero, o sea, que le dije es, uno, le agradecí, porque creo que uno siempre tiene que ser agradecido con todas las oportunidades que tiene. Y lo segundo es de que me acuerdo que le dije que yo me vaya no iba a implicar que mi esfuerzo bajara en estos meses, sino más bien que estuviera muchísimo más fuerte, ¿no? O sea, si Alexandra se decide quedar hasta tal fecha la vas a tener al 100%. Me encanta. O sea, no va a bajar mi responsabilidad con los retos que hay que venir, con los retos que hay que hacer o con la persona que hay que formar, ¿no? Entonces, es y dejar obviamente en claro tus objetivos, ¿no? Para que él mismo vea que es una decisión no así como que intempestiva, que lo tomaste así de la nada. Un día desperté y quise renunciar. Y ya no quise trabajar aquí, ¿no? Sino que salió de lo cual he meditado, ¿no? Y algo que me quedo con esa conversación es que él me agradeció por mi sinceridad, porque se dio cuenta de que tenía las cosas claras y se dio cuenta del grado de, por decirlo así, ética profesional que tengo de avisarlo con tiempo para darles ese plazo de ese cambio, ¿no? Y creo que es algo que yo me planteé desde que empecé en el mundo laboral, de qué tipo de profesional quiero ser, ¿no? Y algo que leí mucho es siempre de todas las experiencias, ¿no? Malas o buenas, en un mundo laboral aprendes a recoger eso de lo que quieres ser y lo que tampoco quieres ser, o sea, ser, ¿no? O sea, de esas malas experiencias, como por decirlo así, no me gustó esta manera o esta situación que pasó, hay que pensarlo de cómo lo abarcaría yo para que no pase esto, ¿no? O sea, y comienzas a aprender y a plantearte pues qué tipo de profesional eres. Yo la verdad en esa charla tuve, o sea, si bien estuve nerviosa antes, creo que todo fluyó. Sí, una vez que llegué en ese así, momento, ¿no? Todo fluyó y me convencí que no estaba haciendo nada malo. Claro, o sea, no estás haciendo nada malo, no estás robando, no estás haciendo absolutamente nada ilegal. Estás luchando, por decirlo así, aunque suene muy cliché, por tus sueños. Estás yendo por lo que quieres conseguir, ¿no? Y obviamente van a haber decisiones duras en el camino, pero hay que saber cómo afrontarlos. Está genial lo que nos comentas, sobre todo por este tema de empatía que siempre hay que tener y este agradecimiento genuino con el equipo de trabajo, con estas personas que confiaron en ti, que te formaron, sobre todo que te formaron, o sea, este tema de formación que va más allá de, como tú dices, el resultado del área y tal, sino que realmente se preocuparon genuinamente por tu desarrollo profesional como persona. Y sí, son cosas que se valoran un montón. Y me encanta que también como rescates mucho el tema de la ética profesional desde una edad súper temprana. Inclusive eso se va formando desde que eres estudiante. Inclusive en cada trabajo de clase que hagas. O sea, eso, siempre hay oportunidad para formar eso.
y finalmente las personas con las que trabajas se quedan con eso, ¿no? O sea, sí, se quedan con el entregable que diste, con el reporte que hiciste, pero también recuerdan quién eres tú como calidad humana, y eso también es algo que ayuda muchísimo, o sea, desde los comienzos, para cualquier persona que quiera como comenzar en cualquier industria, o sea, eso es como universal, creo yo, o sea, más allá de la industria, más allá del tipo de empresas, es universal, entonces me encanta que lo rescates, y cuéntanos, a nivel super macro, yo sé que todavía este tema de decisiones es un tema que toma tiempo y tal, sobre todo en un cambio tan complejo que estás haciendo. Más o menos, ¿qué tipo de industria te gustaría, qué tipo de mundo te gustaría descubrir ahora? No sé si otro tipo de área, otro tipo de, no sé, procesos, industrias, mercados. ¿Qué se viene para Ale? O sea, ¿qué le gustaría ver a Ale de aquí a un futuro más o menos cercano? O sea, yo la verdad he estado en estos cuantos meses, ¿no? De hecho, me he estado formando en ciertas cosas que tienen que ver con producto, o sea, con áreas de producto, ¿no? Y yo de hecho tuve una conversación con alguien ahí que me dijo, wow, o sea, producto es un tema que no está como que muy desarrollado, o sea, está recién saliendo, ¿no? Al tema de las áreas, o sea, es bastante retador. Entonces sí, yo desde un inicio sabía lo que me estaba metiendo, pero dije, o sea, vamos, o sea, quiero intentarlo, no quiero intentarlo. Me encantaría el poder cambiar, yo he estado siempre en un mundo corporativo, pero me encantaría poder hacer un twist a un tema de startups, porque siento que es un mundo en el que aprendes bastante, porque es bastante incertidumbre, creo que aprendes de todo un poco, entonces me encantaría poder tener un rol, un tema de un tema de productos, temas un poco más digitales, temas en los cuales lo que he aprendido lo puedo ya aplicar, ¿no? Porque yo siempre he considerado eso de cierras el ciclo de aprendizaje cuando de la teoría ya pasas a la práctica, porque ahí aprendes algo que no te lo van a decir en una presentación de PowerPoint en el salón. Totalmente. O sea, ahí vas a aprender algo totalmente diferente. Entonces, sí, o sea, quiero entrar a un mundo, de hecho es un cambio total, es un cambio bastante total, ¿no? Porque yo cuando salí a la universidad dije, de hecho quiero comercial, de hecho tengo una especialización en la Universidad de Ingeniería Comercial. ¡Qué locura! Y ahora es como que producto, ¿no? Pero nada, o sea, estoy de verdad, creo que siento que he vuelto a la universidad, pero a la universidad del tema del trabajo, porque es como, estoy descubriendo lo que es este mundo recién, el tema de el buscar las oportunidades, o sea, es algo totalmente distinto, o sea, no es un tema como que entro a las páginas de bolsas de trabajo y busco, o sea, ya no es tan sencillo, o sea, es un tema totalmente distinto, entonces estoy aprendiendo en el camino, pero la verdad es que me emociona, o sea, me emociona bastante. Me encanta, sobre todo porque demuestras que a veces nosotros como estudiantes tenemos cierto miedo de salir de la universidad y no tener un trabajo fijo y de quedarnos en la nada, y esos temores son demasiado comprensibles, pero este tema de descubrir nuevas cosas, nuevos trabajos, como lanzarse cuando ya luego del egreso, inclusive meterte a un mundo que a nivel de carrera preuniversitaria, o sea, universitaria de pregrado, no habías visto, porque que yo sepa, en el mundo de ingeniería industrial, área comercial, no se habla mucho de producto, realmente no. Inclusive administración, en mi caso, que es súper amplio también, súper complejo, no nos enseñan necesariamente las cosas que luego uno decide especializarse. Entonces, obviamente todo el mundo universitario te suma mucho, aprendes demasiado, pero ese aprendizaje no necesariamente se va a quedar ahí. Uno siempre está descubriendo nuevas cosas, nuevos tipos de empleo. O sea, el mundo es como bastante grande como para agobiarse a una edad súper temprana de no sé dónde voy a terminar trabajando el resto de mis días. Hay tiempo, hay muchas oportunidades de descubrir cosas. Y me encanta que seas el vivo ejemplo de eso realmente. Y ahí me surgió una pregunta antes de cerrar, porque sí me parece importante. En episodios anteriores ha habido varias personas que han hablado del producto, ¿no? Del producto, del mundo digital. Pero creo que nunca hemos hecho la pregunta explícita de cómo alguien descubre el interés por el mundo de producto, que es algo súper como todavía un poco ambiguo para algunas personas, ¿no? Sobre todo para quienes no formamos parte del ecosistema startup y tal. ¿Cómo alguien escucha la palabra producto digital y dice, esto se oye interesante?
vamos a descubrir, no sé si por ahí escuchaste otro podcast o si tuviste, no sé, por amigos en común o por un mentor. ¿Cómo llegaste a esto y cómo llegaste a la conclusión de que te interesa ese mundo? O sea, yo comencé en el mundo de startup, de hecho, por un voluntariado que hice, un voluntariado digital, y que muchas personas alrededor estaban como que en ese mundo. Y la verdad es que y la verdad me sorprendía la calidad de personas que eran y la visión tan madura que tenían en el mercado laboral, que decía, wow, ¿dónde los están formando? Yo también quiero, porque tienen mucha experiencia. Claro. Y me puse a averiguar sobre este mundo. De hecho, el tema del producto nació porque comencé a investigar un poco, de hecho, me acuerdo que comencé a tomar cursos, de hecho tomé una especialización de diseño de productos digital, me acuerdo, ¿no? Que veía un tema de todo, o sea, el diseño del servicio, etcétera, 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 ¿no? Y algo que me gustó que nos dijo un mentor en esa clase, y creo que ahí es donde hice match conmigo, es el hecho de que dijo, o sea, tú estás diseñando algo para impactar en la calidad de vida de las personas. Wow. Y yo dije, yo quiero tener un trabajo que logre que pueda impactar en la calidad de vida de algo, de alguien, de algo que pase. O sea, yo soy fanática del tema del poder ayudar. O sea, de hecho, si yo pudiera trabajar en voluntariado, yo lo hago. Por mí, soy feliz. Pero el tema es que cuando esa mentora dijo eso y cuando vi los retos de hecho, es bastante interacción. O sea, me acuerdo que en las clases que teníamos tuvimos que entrevistar a gente, ¿no? Wow. Tuvimos que entrevistar a personas para el producto final que nosotros teníamos que hacer, este producto digital, ¿no? que teníamos que hacer. Y la verdad es que me encantó porque, ¿sabes? O sea, lo más gracioso es que me encantó porque no entendía nada. Me encantó por eso. Porque me encantó el no conocer, porque era como una apertura de un mundo totalmente diferente. Y ahí fue donde hice clic. Me comencé a averiguar y dije, yo quiero algo de lo cual quiero aprender. Claro. O sea, quiero totalmente sumergirme en este tema que estoy en pañales. O sea, literalmente hay muchísima gente instruida en este tema, ¿no? O sea, de hecho, creo que todo mi Spotify son de temas de producto. Porque quiero saber más. O sea, yo siempre, creo que si me pones y me dices, ¿cuál es tu hobby? Creo que es aprender. O sea, siempre me ha gustado el hecho de aprender. O sea, de conseguir ese conocimiento, o sea, no de saberlo todo, pero porque uno no termina sabiendo todo, pero el hecho de poder captar todas estas pequeñas cosas, el hecho de en ese curso de haber podido tener contacto con gente de miles de industrias, ¿no? Porque mi grupo era de una industria totalmente diferente, había una persona de recursos humanos, una persona en temas de minería, o sea, yo en consultoría, una persona que incluso era emprendedor, o sea, un mundo totalmente distinto, y me encantó ese contacto con las personas, o sea, y cuando hicimos el trabajo, hicimos todo este tema, dije, yo quiero que esto sea mi trabajo a tiempo completo, yo no quiero que esto sea las clases que solo tengo en la noche. Claro, trabajo full time y ya en las noches por de horas me dedico a eso, ¿no? Es un cambio bastante fuerte. Sí. Wow. Sí. Me encanta porque justo esto último que mencionaste, ¿no? Había una persona de recursos humanos, había otra en minería, había una persona de emprendedor, o sea, la carrera o lo que tú hayas hecho hasta cierto punto no va a definir realmente en qué momento descubres tu vocación. Y la vocación se desarrolla, se descubre, se redescubre en diferentes momentos de la vida. Y eso es lo bonito de vivir. Y me encanta que te estés aventurando en eso. Me parece interesante también cómo descubriste el mundo del producto y tal. A veces uno descubre mundos distintos cuando ya está trabajando full time en tal cosa, a los 20, o sea, en verdad no hay una etapa ideal, no hay una edad ideal para descubrir eso. Me encanta que seas el vivo reflejo de vamos a seguir aprendiendo. Me encanta no saber absolutamente nada de lo que está pasando, o sea, yo estoy feliz aquí aprendiendo de cero, me encanta eso. Y realmente me encanta haber podido tener la oportunidad de escucharte en este momento y de conocerte un poquito más. De nuevo, yo ya te conocía, ya nos conocíamos a todo esto, pero nunca habíamos... Para empezar, esta es la primera vez presencial en la que nos vemos. O sea, sentía que yo lo conocía de toda la vida, pero esta es la primera vez que puedo compartir contigo a nivel presencial y sobre todo a este nivel de profundidad, porque creo que
había muchas cosas de tu vida que no conocía, pero realmente admiro muchísimo todo este proceso, las cosas que has logrado y el cómo has atravesado por cada stage de tu vida, me parece bastante admirable. Siento que he aprendido muchísimo, ha sido muy inspirador también para mí, porque aun cuando yo ya grabé un episodio hace tiempo, ¿no? Aun cuando yo ya he llegado a varias conclusiones y tal, siempre uno puede aprender cosas nuevas, siempre uno puede volver a recordar cosas que quizás no pienso todos los días, ¿no? Entonces me ha tocado bastante esto, entonces estoy muy, 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 muy agradecida contigo desde ya pues por estar aquí. Y antes de cerrar, como vamos a hacer las preguntas que realmente como que resumen de alguna manera toda esta conversación. Dinos, ¿tú qué le dirías a la Ale de hace unos 3 años? Wow. Yo definitivamente le diría que siga haciendo lo que está haciendo, porque no le daría algo para que cambie lo que ha vivido, porque siento que todo lo que ha vivido esa Alexandra hasta ahora me ha hecho la persona que soy ahora y no cambiaría nada. Y le diría que obviamente esté siempre abierta a que no todo va a ser perfecto y que van a haber fallas, pero que aprenda a mirarlos desde otra perspectiva. Y lo segundo es de que la típica frase, el que no arriesga no gana, y hay que saber tomar riesgos para que sepas de lo que verdaderamente eres capaz. Y lo principal es que, lo que dije, ¿no? A una puerta cerrada se abren 3 más. Entonces, que siga haciendo lo que hace, que sí, y sobre todo, y creo que es lo principal, que confíe en ella misma porque va a llegar muy lejos. Así que definitivamente yo creo que sí, o sea, yo le diría eso, que siga para adelante. Me encanta. He dicho me encanta creo que como 50 veces, pero de verdad estoy fascinada, estoy muy, muy, muy fascinada. Y dime, en base a toda la trayectoria que nos has comentado, estos altos, estos bajos, que se volvieron muy altos por toda la riqueza que pudiste extraer de ellos, dime, ¿tú te consideras exitosa? Sí. O sea, me considero, y lo digo así sin dudarlo, porque veo a mi alrededor y veo todo. Justo hace unos días vi una frase que decía, porcentaje de días malos por los cuales, o sea, he superado o he pasado, y decía 100%, y es real, porque si no, no estaría aquí ahora. Sí, tal cual, tal cual. Entonces, si tuviste la tremenda fortaleza para salir de una y otra situación, porque tal cual lo dijiste, la vida no es lineal, o sea, siempre hay como que el bachecito, ¿no? Y va a seguir habiendo más. El ya poder salir de esas situaciones ya te hace totalmente exitoso. Totalmente. O sea, el que tú cojas ese conocimiento y lo transformes en una visión de vida, ya te hace exitoso. Y aparte, uno tiene que también saber aprender a mirar alrededor. O sea, tengo personas a las cuales aprecio mucho, tengo aprendizaje que he ganado con el tema del tiempo, que a mi corta edad siento que he aprendido bastantes cosas. Estoy viva, tengo salud, ya eres exitoso. O sea, no porque tengas el mejor trabajo, no porque tengas la mejor nota, no porque seas la persona perfecta, ¿no? Te hace, o sea, el éxito es muy relativo. O sea, uno tiene que también saber, para tú definir verdaderamente cómo eres exitoso, tienes que aprender a ver los pequeños detalles que la vida te ofrece en tu día a día. Uno tiene que saber aprender a valorar, que creo que es algo que a veces perdemos en el día a día. O sea, yo me acuerdo que tenía, o sea, que este tema de los diarios de gratitud que han salido, lo quise hacer un día y me quedé como 1 hora pensando qué agradecer, porque no es fácil de uno darse cuenta de que efectivamente tienes mucho por qué agradecer. O sea, si estás aquí ahora y ya has abierto los ojos, estás oyendo literalmente este podcast, ya eres exitoso porque ya superaste el día anterior y ahora estás viendo sin futuro. O sea, ¿qué más necesitas? Y obviamente el éxito se va a ir replanteando conforme avances en tu vida, porque obviamente tenemos distintas ambiciones conforme avanzamos, tenemos muchísimas más responsabilidades, otro tipo de visión de vida, porque así somos nosotros, así somos los humanos, cambiamos, ¿no? Y no está mal, o sea, está bien, ¿no? Entonces, efectivamente soy muy exitosa. La verdad,
el poder abrir y contar todo esto ya de por sí es un éxito más, creo que en mi vida. Coincido. Porque, como te digo, es algo que cierra absolutamente todo un ciclo. El poder lograr a través de esto y, como les digo, agradeciéndoles a ustedes, de lograr que en algún momento alguna persona que escuche esto de repente esté pasando por lo mismo y escuche que todo va a estar bien, que cada persona tiene su tiempo y cada persona tiene su camino y está bien lo que vas a pasar, que todo lo que vaya a pasar siempre va a ser para mejor. O sea, así no lo veas en el momento, siempre va a ser para mejor. Entonces, cada una de las personas que estamos aquí somos exitosos a nuestra manera, no hay una definición fija. Totalmente de acuerdo, es impresionante, o sea, es impresionante escucharte. Bueno, muchísimas gracias, Ale, gracias por abrirnos la puerta a tu vida, en verdad ha sido alucinante ver todo lo que has pasado y creo que esos aprendizajes no solamente Adrián y yo nos los llevamos, sino que definitivamente es algo que también a las personas que nos estén escuchando les puede servir muchísimo. Hay mucha riqueza, muchos consejos que son directamente aplicables a la vida real. Y definitivamente yo me llevo infinitas cosas, realmente ha sido impresionante escucharte y te agradezco una vez más el que te hayas dado el tiempo de venir aquí, pues contarnos tu historia de éxito, porque como dices, definitivamente es una historia de éxito, entonces yo amamos aquí y a ustedes también les agradecemos muchísimo por haberse quedado hasta aquí, por haber escuchado este episodio y quédense súper atentos que se vienen más, para que ustedes puedan seguir enriqueciéndose en este proceso y en este camino de vida. Entonces ya nos veremos en una siguiente ocasión y pues muchas gracias, cuídense mucho, hasta luego. Un abrazote. Chao, chao. Otra vez. Ale, eres una reina, ha sido un lujazo tenerte. No, estoy temblando. No, ha sido tremendo. Muchas gracias, Ale. No, estoy muy feliz. Estoy muy feliz, de verdad que sí. No, de verdad, miles de gracias. De verdad, súper agradecida siempre con esto. Así que, ¡viva rumba! Rumba.